El diencéfalo es la estructura subcortical más grande del cerebro. Está ubicada junto con otros órganos en el encéfalo. Se encuentra en medio de los hemisferios cerebrales. Se puede mencionar 4 partes de las cuales se componen, que son tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. De estas 4 subdivisiones, 2 de ellas son las que mayor lugar ocupan y son las más importantes con respecto a su función y conexión con la corteza. Para indagar más a fondo sobre el diencéfalo, se va a explicar cada una de sus partes a continuación. El tálamo. Se puede empezar por una de las más importantes y que ocupa más o menos el 80% del diencéfalo. Esta subparte es el tálamo. Está formado por 2 masas grandes de sustancia gris al lado y lado del tercer ventrículo, cada una dividida en 4 zonas: la anterior, medial, lateral y posterior. El tálamo es el encargado del relevo de información sensorial, exceptuando el olfato. Asigna el lugar a donde debe ir la información y es una de las estructuras más complejas del cerebro. Las zonas del tálamo están divididas en varios núcleos, que a su vez tienen funciones diferentes, los cuales se describen seguidamente. Núcleos anteriores. Reciben aferencias de los músculos mamilares y envían sus axones hacia el giro del cíngulo, más exactamente en las áreas 23 y 24. Por lo tanto, sus funciones van de la mano con el sistema límbico, que es el centro que se encarga de las emociones, la conducta sexual y la conducta alimentaria. Los núcleos laterales. Estos están conformados por 3 clases de núcleos, los cuales son: núcleo ventral anterior. Recibe información del globo pálido, sustancia nigra, tronco cerebral y el cerebelo. Se encarga del control de la actividad motora somática. Núcleo ventral lateral, integrado por circuitos de retroalimentación con el cerebelo y los ganglios basales hacia la corteza motora. Constituye la principal puerta subcortical de entrada hacia la región productora de los impulsos de las vías motoras. Recibe la mayor parte de los estímulos del hemisferio cerebelar contralateral, que son núcleo dentado y núcleo rojo, y del glóbulo pálido, así como de la sustancia nigra. Núcleo ventral posterior. Este núcleo se encuentra involucrado con fascículos encargados de la conducción de sensibilidad, tacto, temperatura y sinestesia. En el grupo medial se conforma de 2 núcleos. El núcleo dorsomedial es parte elemental del control de las emociones y el estado afectivo. Núcleo genticulado medial, estación de relevo y control de la vía visual. Grupo posterior tiene un núcleo que es el pulvinar. Está involucrado en el procesamiento sensorial elevado y el complejo de las informaciones visuales, auditivas y somático-sensoriales. Hipotálamo. Esta región se encuentra situada debajo del tálamo, entre la glándula pituitaria y el tercer ventrículo. En el ser humano tiene alrededor de 4 centímetros cúbicos. Este forma las paredes y el suelo del tercer ventrículo. La parte anterior o rostral se encuentra situada a la altura de la comisura anterior, la banda diagonal de Broca y el núcleo de accumbens. Lateralmente linda con el globus pallidus. La zona posterior del hipotálamo acaba cuando se definen con claridad los núcleos mesencefálicos. Las funciones del hipotálamo son diversas y cualquier cambio que ocurre en el organismo tiene una repercusión inmediata en él. Para que el hipotálamo le sea posible recibir cambios y ordenar respuestas, las neuronas hipotalámicas son las que tienen la capacidad de interconexión y adaptación. Estas son capaces de receptar selectivamente señales provenientes del medio interno. También reciben varios impulsos de todas las regiones del sistema nervioso, ya sean superiores o inferiores. Las hormonas del hipotálamo rigen las funciones fisiológicas, como la regulación de la temperatura, la sed, el hambre, el sueño, el estado de ánimo, el deseo sexual y la liberación de otras hormonas en el cuerpo. Como tal, el hipotálamo tiene el rol de centro controlador o regulador del funcionamiento de las respuestas globales del ser. El hipotálamo se divide en núcleos y áreas, las cuales están organizadas en regiones y zonas. En dirección mediolateral se puede dividir el hipotálamo en 3 zonas, las cuales pueden verse mejor desde una sección coronal. Zona periventricular. Está formada por núcleos que regulan la producción de hormonas por parte de la hipófisis anterior. Zona medial. Contiene los núcleos más importantes del hipotálamo, ya que regulan la producción de hormonas por parte de la hipófisis posterior.
Zona lateral. Esta zona es importante para las emociones y contiene menos núcleos, aunque está atravesada por varias fibras como el haz prosencefálico medial. En dirección anteroposterior o longitudinal, este órgano se encuentra organizado en 3 regiones y estas se pueden observar desde una visión medial. Región anterior o preóptica es sobre el quiasmo óptico y los núcleos que contiene son los siguientes. El núcleo paraventricular o supraóptico. Estos liberan las hormonas vasopresina y oxitocina en la hipófisis posterior. El núcleo supraquiasmático recibe fibras de la retina y se relaciona con el control de los ritmos biológicos. El núcleo preóptico se encarga de la termorregulación, es decir, envía los estímulos a los centros del hipotálamo que regulan la pérdida o la ganancia de calor. Región intermedia o tuberal es sobre la hipófisis y contiene algunos de los núcleos mejor diferenciados del hipotálamo. El núcleo ventromedial se relaciona con el control de la ingesta y de la conducta sexual femenina. El núcleo dorsomedial recibe los impulsos desde la corteza sensitiva hasta la corteza de asociación. El núcleo arqueado es donde se reúnen varias hormonas liberadas del tubo digestivo y el tejido adiposo para regular la ingestión de alimentos y el consumo energético. Región posterior o mamila es sobre los cuerpos o núcleos mamilares que incluye y forman parte del sistema límbico. El epitálamo tiene como función conectar el sistema límbico con el resto del cerebro, así como también regular las hormonas secretadas por la glándula pineal. Si miramos el cerebro humano desde un ángulo lateral, el epitálamo está situado justo encima de la médula en el extremo largo y la glándula pituitaria, siguiendo el camino desde la médula espinal hasta el cráneo. La médula espinal fluye hacia el cerebro a través de la médula oblonga que termina en la parte inferior del cerebro medio. Justo por encima y a unos centímetros está la glándula pituitaria en el eje horizontal con los ojos y los oídos extendiéndose sobre la médula oblonga. Aún no se conocen todas las funciones de las diversas estructuras del epitálamo, aunque algunas funciones son bien conocidas. Por ejemplo, la parte posterior del epitálamo está encargada de regular los ritmos circadianos. También sabemos que la melatonina que secreta la glándula pineal es la hormona encargada del sueño, generando en humanos y mamíferos ciclos de sueños normales. Esta glándula pineal, que es un poco más grande que un grano de arroz, también es responsable de los niveles del desarrollo sexual y las emociones en humanos hasta la adolescencia. También se encarga del desarrollo sexual en los animales. Se cree que la médula se encarga también de regular la ingesta de nutrientes y agua en el cuerpo. Algunas investigaciones indican que el epitálamo contiene fibras sensoriales que conectan la estría de la médula espinal con otras partes del cerebro involucradas en la liberación de serotonina, dopamina y norepinefrina. El epitálamo es el director de la orquesta que regula nuestro ciclo de vigilia y descanso, quien facilita esta conducta de evitación hacia un peligro, quien impulsa nuestro crecimiento en la infancia, la conexión con la luz del sol para que el cuerpo sepa cuándo bajar los niveles de activación. En esencia, cualquier alteración afectaría por completo nuestro comportamiento habitual. El subtálamo es una estructura que tiene forma de lente biconvexo y su función está vinculada con la actividad motora del diencéfalo. Pertenece al sistema extrapiramidal, controlando las funciones motoras involuntarias, tales como reflejos, la locomoción, el control postural y regula los impulsos de los nervios ópticos y nervios vestibulares encargados de la orientación y equilibrio, entre otros. Se sitúa entre el tronco del encéfalo y los hemisferios cerebrales. Concretamente se encuentra por debajo del tálamo, por encima del mesencéfalo. En su parte anterior está el hipotálamo y medial a la cápsula interna. Tiene conexiones con diferentes regiones cerebrales como la sustancia negra y los núcleos rojos. Está constituido por varios núcleos de sustancia gris y sustancia blanca y principalmente por 2 estructuras. Entre ellas está el núcleo subtalámico, el cual es un núcleo de forma ovalada que se encuentra en la parte central de la zona incierta. Está vinculado con la gestión de movimiento por la relación que tiene con los ganglios basales, con los cuales interactúa mediante el uso de glutamato, que tiene un efecto excitatorio. También podemos encontrar la zona incierta. Es sustancia gris situada en paralelo al surco hipotalámico. Está implicada en el control de movimiento, formando parte de la vía extrapiramidal y en conexión con la corteza motora.
también se pueden encontrar los campos de Forel, que están formados por 3 zonas de materia blanca llamados campos H. Aquí podemos encontrar el campo H1, que es un área de sustancia blanca constituida por el asa lenticular, el fascículo lenticular y tractos cerebelotalámicos. Encontramos el campo H2 o fascículo lenticular, que llevan proyecciones del globo pálido al tálamo y al núcleo subtalámico. Y por último, el campo H3, que es una gran área de sustancia gris y blanca, mezcla de los tractos palotalámicos, del fascículo lenticular y el asa lenticular. Para hablar de qué patología escogimos si alguna estructura de las que acabamos de hablar se dañaba, vamos a referirnos al Parkinson. La enfermedad del Parkinson es consecuencia de la degeneración de estructuras cerebrales subcorticales, que se presenta como un trastorno en el movimiento por exceso o enlentecimiento de movimientos automáticos y voluntarios. Se presenta cuando se dañan o se mueren células nerviosas o neuronas en la sustancia nigra. Normalmente las neuronas en esta área producen una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. La dopamina es un mensajero químico responsable de transmitir señales entre la sustancia nigra y otras estructuras del cerebro, entre ellas el llamado cuerpo estriado, para producir movimientos uniformes y deliberados. La pérdida de dopamina produce patrones anormales de activación nerviosa dentro del cerebro que causan deterioro del movimiento. Las funciones cognitivas afectadas por la enfermedad pueden ser insuficiencia en el sistema de atención, desde los más básicos como el mantenimiento de la atención hasta aspectos más complejos como la atención dividida y alternante. También podemos evidenciar problemas con la memoria y pensamiento lento. Esto puede afectar el lenguaje, el razonamiento u otras habilidades mentales. El lenguaje y el habla también se ven afectados. Se presenta dificultad para leer, escribir, asimismo hay mucha dificultad en la comprensión del lenguaje verbal. Todo lo anterior está acompañado también por síntomas motores principales como la bradicinesia, temblores, inestabilidad postural y la rigidez. Al mismo tiempo, pueden haber síntomas de depresión, psicosis, ansiedad, apatía, trastorno del sueño, trastorno del control de impulsos y deterioro cognitivo. Planos anatómicos del diencéfalo. Haciendo un corte horizontal o transversal a nivel del diencéfalo y en una vista superior, se puede observar, como lo vemos en la imagen, el punto 12, la línea de desgarramiento denominada tenia coroidea. El 13, superficie del tálamo. El 14, vena tálamo estriada. La 15, lámina afisa. 17, núcleo caudado. 18, fornis. 19, epífisis. 20, lámina tectal. Y 21, la avénula. Vista a nivel del quiasma. Corte transversal con vista frontal en el cual se pueden ver en el punto 5 el globus pallidus. 6. Fibras de la cápsula interna. 8. Quiasma óptico. 9. Receso preóptico. 10. Ventrículos laterales. 11. Septum pellucidum. 12. Cavum septi pellucidi. 13. Núcleo caudado. 14. El putamen. 15. Área olfatoria. 16. Cuerpo calloso. 17. Comisura anterior. 18. Fornix y 19. Estría olfatoria lateral. Corte a través del tuber cinereum. Se hace un corte coronal y se tiene una vista frontal con las cuales se evidencian estructuras como 1. Plexo coroideo. 2. Vena talamoestriada. 3. Lámina afixa. 4. La cara dorsal del tálamo. 5. Cápsula interna. 6. Globus pallidus. 7. Segmento interno. 9. El putamen. 10. El asa lenticular. 11. Tuber cinereum. 12. Infundíbulo. 13. El tracto óptico. 14. Núcleo caudado. 15. Núcleo de Meynert. 16. El fornix. 32. El cuerpo calloso. 33. El cuerpo amigdalino. 35. La comisura anterior. Se hace un corte coronal en la vista frontal en la cual se pueden ver varias estructuras anteriores descritas y también 18. Grupo nuclear anterior. 19. Grupo medial. 20. Núcleos pequeños paraventriculares. 21. Lámina medular interna. 22. Grupo lateral. 23. Núcleo talámico reticular. 24. Lámina medular externa. 25. La zona incierta. 26. Núcleo
fascículo subtalámico o cuerpo de Lewis. 27. Fascículo talámico. 28. El campo H2 de Forel o fascículo lenticular. 29. Polo rostral de la substancia nigra. 30. Los cuerpos mamilares. 31. El fascículo mamilotalámico de Big Diacir. 34. Hipocampo. Y 36. Estría medular del tálamo.